El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Gracias nuevamente por poder compartir este encuentro de oración con ustedes y entre nosotros. Les pedimos hoy que nos ayuden a reconocernos como parte fundamental del proyecto de salvación que Dios tiene para con el hombre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbum Dei Medellín. Saludo particularmente a esa familia misionera Verbum Dei que estuvo en el encuentro nacional en Medellín este año. Gracias por sus palabras de aliento para continuar este ministerio de Videopautas. Ojalá que les pueda servir esta pequeña meditación para su oración. Les voy a proponer que básicamente hoy meditemos el Evangelio de Mateo 1, de los versículos 18 al 23. Mateo 1, versículos 18 al 23. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas: ¿Cuenta Dios con nosotros? Así, en tono de pregunta. El primer punto que les voy a proponer básicamente 3 puntos, es de cierta manera, hacernos conscientes de que Dios se vale del ser humano para llevar a cabo su proyecto de salvación. A mí eso me parecía asombroso, me quedaba meditando en ello. Como un Dios todopoderoso se vale de José y de María para que un Dios se haga carne, se haga hombre a través de ellos. Pone todo a su disposición. Me parecía un Dios supremamente confiado, un Dios todopoderoso, sabiendo que el hombre es frágil, le deja a su disposición, le deja en sus manos su Hijo unigénito, quien será responsable de la salvación del mundo. Básicamente le deja la vida de todos los seres humanos, de toda la historia, en las manos de José y de María. Y eso me parecía sorprendente, porque también es de cierta manera un llamado a que nos hagamos conscientes de que Dios se vale de nosotros para llegar a otros. De hecho, hoy estamos celebrando la Natividad de la Virgen María, y esta fiesta a mí particularmente me hace reconocerme, al igual que ella, partícipe de la historia de la salvación, así en lo cotidiano. Piense, por ejemplo, cada uno cómo llegó a encontrarse con Dios, cómo llegó la salvación a su casa. Y seguramente va a notar que fue desde algo muy cotidiano, una conversación que alguien promovió y luego de esa conversación quizás un encuentro con Dios. Así me pasó a mí particularmente. Recuerdo que antes de encontrar el Verbum Dei, si bien yo creía en Dios, no había tenido un encuentro con Dios real, con un Dios tangible. Era siempre un monólogo, no un diálogo de corazón a corazón. Recuerdo que una vez salí a tomar unas cervezas con unos amigos de la universidad y una de mis amigas me dijo que estaba yendo a la comunidad, que estaba yendo al Verbum Dei. A mí eso me impresionó mucho y decidí preguntarle acerca más de eso. Esa pequeña conversación, esa cotidianidad me llevó a indagar más. Y así fue que me encontré con Dios, en el Verbum Dei particularmente, con Jesús, que tuve un encuentro real. Algo cotidiano, Dios se valió de esa conversación con mi amiga para llevar la salvación a mi casa. Seguramente cada uno de ustedes también recuerda muchas cuerdas humanas a las que Dios ha hecho partícipe para que llegue la salvación a su casa. Y no solo han sido esas cuerdas humanas, sino que también hoy nos llama a nosotros a que nos hagamos partícipes, protagonistas de ese proyecto de la salvación. Él no teme confiarnos todo ese proyecto. A veces somos nosotros los que nos vemos demasiado bajos para tan semejante proyecto. Pero esta fiesta de la Natividad de María, este evangelio particularmente, me hacía ser conscientes de que si Dios confía en mí, un ser todopoderoso confía en nosotros para llevar a cabo su proyecto de salvación, porque nosotros no también confiar en nosotros mismos particularmente. Esto les dejo como primer punto de meditación, hacernos conscientes de que Dios nos
pone a cargo de su proyecto de salvación, confía en nosotros. Un segundo punto de meditación que les propongo es meditar acerca de esa respuesta que ustedes le van a dar a causa de que Dios les confía su proyecto de salvación. José y María, de cierta manera, responden positivamente. Es su respuesta positiva la que logra que el proyecto de salvación se lleve a cabo, que realmente Dios se pueda encarnar. Sin esa respuesta positiva realmente no podría haber hecho esto posible. Es esa respuesta positiva lo que lo hace tan trascendental. Ese sí de cada uno, de tanto de José y de María, que logra que Cristo, pues realmente, que Dios realmente se encarne. Deja realmente que el Espíritu Santo actúe en la vida de cada uno de ustedes. José y María permiten esto, que el Espíritu Santo haga vida en ellos. Les permite, son dóciles a ese Espíritu Santo. Les permite que les cambien los planes. Pensaba yo particularmente, seguramente en los planes de José y María como matrimonio, pues no estaba tener un hijo antes de casarse, por ejemplo. No estaba tener un hijo quizás a la edad tan joven de María. Quizás necesitaban conocerse un poco más, qué sé yo, pero seguramente Dios les cambió el plan completamente. Porque ahora no solo tendrían hijos, sino que tendrían el Hijo de Dios en sus manos, tendrían la vida de Dios en sus manos. Se dejan que Dios les cambie los planes. Y eso me hacía una invitación también particular a nosotros, a mí, en este Evangelio, a que podamos permitir que Dios nos cambie los planes para que ese proyecto de salvación pues llegue a muchas personas. Que esa es mi respuesta, dejarme guiar por el Espíritu Santo. A mí me pasaba, les he contado en varias oportunidades que mi profesión en este momento pues es ser docente, ese es mi trabajo, pero inicialmente no fue así. Yo estudié ingeniería biológica y por vocación terminé como docente. En muchas oportunidades pues me rehusaba realmente a dedicarme a la docencia, pero al ver ese llamado de Dios, esa vocación de docente, al ver que era bueno para ella y también que podía llegar a muchos a través de ella, eso pues ganó en mí realmente y me cambió los planes, cambió mis planes de ser ingeniero a ser profe. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes y tal vez ese propósito pues no esté en los planes que ustedes tienen. Les invito a que puedan descubrir ese propósito, a que puedan descubrir qué parte del proyecto de salvación quiere Dios con ustedes y a dejarse guiar por el Espíritu Santo en esta dinámica del plan de salvación. Y un tercer punto de meditación que les propongo es que meditar acerca de que no importa las luces y las sombras que tenga mi historia personal. Esa historia personal, incluso mi historia familiar, por más sombría que sea, por más oscura que sea, por más pecado que sea, Dios puede con eso. Y aún así confía en eso, no le importa realmente ese pasado, lo que le importa es el presente, lo que vas a hacer con tu futuro. Veía yo versículos antes, que se les propongo pues que también puedan leer, desde Mateo capítulo 1, los versículos antes del versículo 18, habla toda la genealogía de Jesús y habla de un montón de generaciones. Y hay nombres en esas generaciones que están llenas de sombras, también de luces, pero también de muchas sombras. El rey David, por ejemplo, ¿no? Con todo su pecado, con las luces y sombras que tiene su historia personal. Dios se valió de él para poder, digamos, de cierta manera, llevar el proyecto de salvación. Es tan importante que se tenía que cumplir que Jesús fuera descendiente del rey David. Fue tan importante su nombre que incluso tenía que ser este Jesús descendiente de él, ¿no? Y aún así, a pesar de todo ese pecado, Dios se vale de ese pecado y escribe sobre ese pecado. Escribe derecho sobre sendas torcidas. Seguramente María y José tuvieron sus dificultades, sus errores, sus momentos de sombra, también sus momentos de luz, pero seguramente también tuvieron dificultades donde no veían claro el camino y cometieron errores. Pero eso no le importó a Dios para ser partícipes, para hacerlos partícipes del proyecto de salvación. Y nunca, digamos, uno nunca se imagina eso, realmente. Muchas veces uno se da muy duro y piensa que debido a esas sombras, pues no tiene cabida en ese proyecto de salvación. Y este evangelio nos recuerda que no, que Dios realmente confía en nosotros. Mi pasado, por ejemplo, está lleno de sombras, está lleno de dificultades realmente. Por ejemplo, nunca pensé que con mi poca sociabilidad, con mi introversión en algunos momentos, a veces paso por mala clase, pudiera pararme en un salón de clases a motivar a un grupo de chicos, que pudiera pararme a hablar con ellos, que pudiera acercarme a hablar con ellos, con lo que me cuesta hacer relaciones sociales con el otro.
Pero Dios se vale de eso para dar testimonio a otros de que sí es posible. Y de que sí es posible porque le he dicho que sí al Señor, porque Él lo hace posible. Que podamos meditar pues nuestro papel en ese proyecto de salvación y que podamos responder afirmativamente a ese proyecto. Les deseo pues una feliz oración.